auténtico. Y entonces esto en realidad es también lo importante de esta historia relacionado a lo que es este congreso, que son las ciencias sagradas y con esto, bueno, pues el futuro del despertar del ser humano, cómo se va a desarrollar en estos tiempos muy en particular y por lo tanto, bueno, pues qué es lo que tenga que ver el arte y la música y el canto en estos tiempos en relación a lo que estamos queriendo desarrollar, una verdadera, auténtica espiritualidad, no en el sentido de creencia religiosa, sino del desarrollo del individuo con su conectividad. Y entonces para mí ese tema, claro, es algo que tiene que ver la música como un puente a la trascendencia. Entonces, bueno, pues gracias Gili por acceder a esto, que has estado pues viajando junto con Marcos y con tus hijas durante tanto tiempo en tantos lugares y vamos a estar hablando también un poco de esto, pero tu vida misma en relación a la música, la educación, pues es toda una historia. Entonces, bueno, pues vamos a dialogar y mi primera pregunta entonces a ti es como cuál sientes tú es la relación de las ciencias sagradas y con esto del despertar de la conciencia con unos artistas como ustedes de Mirabai Seiba. ¿Cómo lo ves tú? Ah, bueno, el arte en sí es como una puerta a la que todos tenemos acceso, que nos lleva a entrar en contacto con el mundo invisible. Claro, el arte tiene muchas vías de expresión, tanto pues de las emociones o de los enojos o sea, como de las capas más humanas, digamos, más del día a día, o también el arte nos da acceso también a capas más profundas, nos da acceso a poder conectar realmente con nosotros mismos en el momento y por lo tanto, pues el camino del artista puede convertirse en un camino pues sí, entre más estás en contacto contigo mismo, más tienes acceso a tocar algo en los otros, pero no nada más a tocar eh, emociones como, bueno, como muchas canciones que existen que hablan del amor perdido y yo qué sé, ¿no? Es como muy la música en general habita un poco ese espacio emocional apegado de desamor y no sé qué, y eso es algo pues sí, que por eso es lo más popular, porque es como lo que es digamos más accesible, pero el arte pues puede ir muchísimo más profundo que eso y, y también siento bueno, está el camino de los artistas, pero también el arte pues existe en la vida de cada uno, existe en la vida de cada uno en diferentes maneras. No tiene que ser música o pintura o danza o algo así. Todo el tiempo que estamos haciendo nuestra vida, cocinando, pasando tiempo con nuestros hijos, eh, adornando nuestra casa, pues todo nos puede dar ese acceso a esa creatividad y al arte. Y cuando nos damos la oportunidad y el tiempo de entrar en esos espacios creativos, eso pues nos da un alimento, nos alimenta el espíritu, nos calma la mente y además eh, el arte tiene un potencial increíble de enseñarnos que para caminar la vida hay 100,000 caminos, ¿no? De pronto cuando funcionamos nada más con el cerebro izquierdo, eh, pues queremos tenerlo todo claro, verlo todo visible y estamos muy conectados con el mundo material y el orden y las reglas. Y el arte, cuando lo alimentamos y lo desarrollamos, nos abre como otro espacio que nos da la oportunidad de ver tantas diferentes maneras de caminar la vida, de navegar, porque pues en la vida nos encontramos constantemente
dificultades y problemas y situaciones que tenemos que confrontar, que de pronto si queremos ir a más derecho, pues nos topamos con pared. Pero si estamos desarrollando este cerebro derecho, que es pues el mundo de la intuición, el mundo de la creatividad, el mundo de lo invisible, eh, entonces pues sí, nos da, automáticamente nos da herramientas para navegar la vida también de otras maneras y encontrar caminos distintos y estar más perceptivos y más conectados pues también con los demás, con los niños, con la naturaleza. El arte también tiene que ver con saber, escuchar, observar. Eh, entonces, bueno, tiene todo que ver con la ciencia sagrada. La parte receptiva, el escuchar, el observar, el realmente prestar atención. Y eso también me conecta inmediatamente con alguien que pues ya no está aquí en vida, pero con un gran maestro de Armenia, Torkom Saraydarian, que incluso uno de sus importantes libros que escribió es El Fuego Creativo, en donde precisamente explica esto, lo que estabas tocando, que en realidad todos tenemos un gran potencial creativo, y creatividad no solamente tocar un instrumento, cantar, bailar, pintar, etcétera, sino hasta, por ejemplo, bueno, pues cuando ponemos orden en un lugar donde hay desorden es un acto creativo. Cuando hay un proceso de sanación es un acto creativo. Cuando ponemos claridad en una mente que está confusa es un acto creativo. O sea, hay tantas formas de ser creativo, de despertar desde esa conectividad y actuar de acuerdo a esto. Entonces, y en ese sentido, bueno, también recuerdo este otro gran hombre, el Georgi Balan, que ha creado lo que se llama la musicosofía. De hecho, vamos a tener un importante representante, me parece, mañana aquí en este congreso, que va a explicar todo ese sistema de la musicosofía, de la sabiduría de la música. Pero me conecto en este momento porque Georgi Balan lo que dijo es que hay un artista que es el compositor, hablando de la música, y hay el otro artista que es el intérprete, ¿no? El que lo canta. En este caso, pues Angélica pues hace las dos cosas, compone y canta, ¿no? Entonces, ya son dos artistas en uno. Y está faltando el tercer artista. Y él dice que ese es el oyente. Y de eso se trata, de entrenar al oyente, al observador, a cualquier persona para poder acceder por la vía del arte y de la música, de los sonidos, el canto, a otros niveles y descubrir de esta manera su propia conectividad. Y esto se vuelve muy interesante. Y entonces el artista que es consciente de esto no solamente toca o canta para entretener, para divertir a los demás, sino está a la vez como caminando sobre una vía que además es un lenguaje muy universal, porque las filosofías y las tradiciones pues hablan de cierta manera de acuerdo a los tiempos y de los lugares, pero el arte es, en ese sentido, el verdadero arte es atemporal y nadie se ofende. Bueno, sí se puede ofender cuando es demasiado fuerte, ¿no? Pero a final de cuentas, el arte es una sugerencia, así como es la poesía también, donde encontramos ahora otras cosas relacionadas, otros campos que se abren y que toca, ¿no? A veces unas cuantas notas tocan realmente un espacio, un sentimiento, una memoria que conecte de otra manera. Entonces, en ese sentido, pues estamos hablando también del arte en la nueva era y del artista como un pontífice a la trascendencia y para la verdadera espiritualidad. Entonces, y cuéntanos un poquito, Gili, porque claro, voy a participar en esto porque yo lo he observado desde otro ángulo, ¿no? Pero ¿cuál ha sido un poco como tu camino? ¿Cómo empezaste tu amor por la música y el canto desde tu ángulo?
Yo pienso que en mi caso es algo que parece como que vino conmigo, o sea, como al venir a este mundo, o sea, casi, o sea, claro que reconozco un par de puntos en la vida en donde me conecté conscientemente con este camino, pero siento que ya estaba como puesto. Yo sé que habemos algunos que venimos con una claridad a lo que venimos y otros que venimos a buscar y los dos, bueno, y siempre estamos en las dos de alguna manera, pero yo siento que desde que vine, bueno, mi mamá, mis dos papás estaban conectados con la música desde que yo nací en diferentes maneras y también estaban conectados con grupos de yoga que cantaban muchos mantras, entonces especialmente el grupo de Kundalini Yoga, que cuando yo nací, mi mamá estaba rodeada de amigos de ella, pero que eran Sikhs, y entonces se la pasaron cantando 20 horas hasta que nací. Eso es lo que me Sí, porque contaron mis yo papás. estuve ahí, porque yo estuve ahí para recibirte en el nacimiento. Era una pequeña Exacto, casa y en la exacto. sala había 20 hermanos de Kundalini Yoga cantando porque fue toda la noche. Tú naciste a las 5 de la mañana y bueno, pues fue una larga noche y todo el tiempo estaban cantando sus mantras. Era algo hermosísimo. Exacto, entonces yo no me acuerdo de eso, pero está en algunas de mis memorias seguramente. Y entonces desde, no sé, desde niña, cuando iba a la escuela, y teníamos un camino largo a la escuela, porque íbamos al colegio alemán que estaba lejos de donde vivíamos. Y entonces mi mamá, una de las maneras que pues pasábamos el tiempo era cantando en el coche. Entonces cantábamos las mismas canciones todos los días. Y después empecé a descubrir que se le podía poner armonías y entonces organizaba con mi hermana Deva para poner armonías a las canciones y es algo que siempre pues me causaba mucha alegría, me generaba una sensación, no sé, de mucha expansión y de mucha felicidad. Entonces, y yo llegaba de la escuela y jugaba me subía al sillón con el control de la tele y jugaba que estaba en el escenario cantando. El Entonces, micrófono. Sí, y antes de entonces eso, incluso yo recuerdo, porque eso antes que naciste, porque Cristi precisamente siempre te estaba cantando cuando estabas en el útero, en la matrix, en el vientre. Y hoy en día sabemos también científicamente, ¿no? Que incluso el bebé pues tiene unos micromovimientos con la voz de la madre, porque la voz de la madre representa su siguiente matrix, es a través de la voz que el feto conoce, reconoce a esta siguiente matrix. Y algo curioso, porque cuando alguien ya es adulto y oye la voz de la madre, suceden los mismos micromovimientos, o sea, tienen un wow. inmenso impacto. Y también la otra cosa, ¿no? De estar escuchando a la mamá siempre cantando, esto seguramente también ha tenido una gran influencia en ese sentido de ya despertar más lo que ya venía en camino. Nada más Uh -huh, otro uh -huh, pequeño uh -huh. paréntesis aquí. Ujú. Sí, sí, sí. Y además, mi mamá pues también siempre tuvo el sueño de cantar. O sea, es curioso también cómo sucede, eh, cómo nuestros hijos de pronto, cuando no es necesariamente así, pero a veces sucede que nosotros teníamos un sueño, llegamos a un cierto lugar y de pronto nuestros hijos lo llevan pues más lejos. Y en el caso de mi mamá, pues mi mamá sí tenía ese sueño de cantar y nunca realmente lo hizo, pero siempre nos cantó a nosotros y eso pues sí nos sembró a las dos. De hecho, Debbie también canta, mi hermana, ¿no? Tiene su propio camino y sus propias composiciones y proyectos, pero también canta y crecimos pues cantando eh, toda la vida. Y después, entonces como por un lado era algo muy natural, eh, y después
el momento que fue para mí como decisivo de realmente escoger ese camino. Yo tenía 15 años, estaba muy joven todavía, pero eh, yo iba en el colegio alemán en el cual tuve pues un camino bastante difícil a nivel social. Aquí quiero también intervenir por un momentito, perdón, porque precisamente eso del colegio alemán, pues aquí había algo interesante que yo observé, porque fue una anécdota de cuando tenías 6 años y estabas ya entrando en el colegio alemán, no porque yo quería, sino las familiares mexicanos decían, colegio alemán, papá es alemán, entonces colegio alemán. Entonces, y en el colegio alemán, bueno, pues sí se habla también español, pero excepto en matemáticas. Entonces había ahí una anécdota en donde pues tenía 6 años y vino la maestra de matemáticas a quejarse conmigo, ¿no? Porque para que sepan que él es creo que un doble Géminis, ¿verdad? O sea, mucho en la mente y en la visión, pero en los dos hemisferios precisamente, y más en el derecho, por eso con mucha imaginación, con mucha creatividad en ese sentido. Entonces la maestra vino a decir, es que esta niña no pone atención, no sabe alemán todavía, porque el papá no le enseñaba, yo hablaba más bien español aquí, ya hay tantos años en México, y no va a aprender nada, no va, y tienes que llamarle la atención para que deje de mirar por la ventana y distraerse todo el tiempo. Entonces, como yo ya entendía algo de cómo funciona realmente el desarrollo biológico de la inteligencia humana y no me preocupaba, entonces le dije, pues sabe qué, en eso pues no le voy a poder apoyar porque no le voy a llamar la atención por eso, porque yo sé que cuando le toca lo va a aprender y no hay problema. Entonces fue muy curioso y yo lo relaciono también con toda esa tendencia de haber sido cantado antes y de ser recibido cantando, porque entonces también se desarrolla una mayor facultad de diferenciar sonidos. Y esto en una lengua es muy importante, porque si no conoces la lengua, la forma como aprender realmente no es nada más a través de lo escrito, sino precisamente a través de lo escuchado. Entonces, parece, porque después ella seguía distrayéndose, pero unos 6 meses después había un examen de matemáticas, ¿no? Y entonces la maestra puso especial atención a que Angélica no estuviera copiando a nadie, pero bueno, pues tenía 6 años y medio, o sea, ni entendía todavía cómo era esto de copiar, pero salió muy bien del examen. Entonces todo el mundo dijo, pero ¿cómo es posible si ni siquiera realmente sabe alemán y está tan distraída y salió bien del examen y sin copiar, ¿no? Nada más esa anécdota porque nuestra capacidad de aprendizaje, de percibir realmente es enorme cuando pues se desarrolla esa facilidad de fijarse con atención en los sonidos. Bueno, síguele con esto porque entonces nada más quise insertar esa anécdota que se me hizo muy importante por el aprendizaje que tenemos los seres humanos. Ujú. Y bueno, pues, bueno, aún así me quedé en el colegio alemán 11 buenos años, en donde pues es una escuela muy académica y también un poco eh, hace diferencias entre las, digamos, niveles sociales y razas también. Entonces, pues yo pertenecía a, ¿no? Morenita de dos trencitas, como a la raza indígena un poquito, a pesar de que tenía papá alemán. Entonces, pues sí tuve un problema muy fuerte de bullying. Eh, Muy fuerte y yo era bastante reservada Te y me llamaban India María, ¿verdad? Ana María, exacto. Y me la pasaba como en mi mundo, como en otros mundos, pues. Entonces tampoco como que tuve la tierra para decirle a mis papás que me saquen de ahí o que la estoy pasando mal o no. Yo como que lo asumí como algo que era parte del asunto y me eché ahí 11 años hasta que ya, o sea, hasta que los últimos 2 años ya reprobé un año y empecé a estar ya de muy malas calificaciones, pero no, pero más bien porque no me interesaba
nada, o sea, como que ya mi mundo alterno era muy grande. O sea, yo iba a la escuela a estar no en la escuela, tenía, de hecho me gustaba mucho tocar el piano también. Y entonces tenía en mi mesa un pianito pintado en donde practicaba mis piezas y me las imaginaba y las practicaba. Eso durante clases. Entonces yo hacía todo menos poner atención, porque ya, o sea, llegó un momento que pues sí no me interesaba para nada. Y bueno, esto juega un rol importante en algo que también vamos a platicar si nos da tiempo pues en todo el camino que he caminado con mis hijas en relación a todo eso, la educación y la escuela. Pero en fin, entonces a los 15 años ya llegué o sea, volví a reprobar y ya, yo sentí, o sea, algo en mí ya no quería ir a la escuela nunca más. O sea, hubo una decisión adentro de mí que yo ya dije, ya, esto fue para mí ya. Y bueno, y Y en aproveché ese que, tiempo te encontraste con lo que es cielo y tierra, ¿verdad? Para empezar a cantar. exactamente, Y por exactamente, fortuna, y como muchos exacto. papás, cuando un hijo quiere pues cantar y hacer música, y entonces dicen, no, haz algo que realmente te da dinero, sé abogado, sé doctor, ve al estudiar. Por fortuna no tuviste esos papás, sino te dimos todo el respaldo. ¿Quieres hacer música, cantar? Adelante con esto. Sí, eso es increíble, increíble. Y creo que es muy importante que estamos hablando de esto porque no es nada más pues contando aquí nuestra historia, sino creo que es algo que muchos ni siquiera lo consideran como una realidad o ni siquiera saben de la existencia de algo así. Muchos ya están en ese camino, pero muchos todavía estamos o sea, están pues, ¿no? Que hay que ir a la escuela y hay que hacer esto y hay que hacer el otro y hay que hacer cuánto y hay que, ¿quién dice quién? ¿Y dónde está como la decisión, la intuición propia de escoger, bueno, de saber por qué tienes hijos, para qué y de cómo hacer las mejores decisiones y elecciones para los hijos, ¿no? Es un gran tema, es un gran tema con el que estamos lidiando, sobre todo en este tiempo en donde pues quiere haber muchísimo control y, y cómo lo manejamos, ¿no? Cómo lo manejamos. En fin, pero sí, en ese tiempo conocí a Cielo y Tierra, a Pedro, que es un grupo musical que estaba basado en cantos indígenas y pues eran amigos de unos amigos, como cantaban y a mí me gustaba cantar, pues simplemente me invitaron a participar y era un coro de mujeres en donde pues me gustó la primera experiencia que tuve con ellos así para irlos conociendo fue hacer un temazcal, en donde fue como la primera vez que sentí, o sea, yo empecé a cantar en ese grupo sin también haber tomado clases de canto ni nada, simplemente la experiencia del temazcal fue la primera vez que sentí ese poder de la voz en relación a, bueno, en un coro, o sea, cantando juntos, o sea, el potencial que tiene eso de abrir el corazón, de tocar profundo, bueno, yo estaba muy, pues sí, muy conmovida, muy emocionada, entonces me invitaron a participar y ya estuve allí 6 años. Estuvimos 6 años cantando, estuvimos haciendo giras en México, como hicimos un CD con Warner, incluso en Los Ángeles, entonces me tocó viajar a Los Ángeles bien joven Un y ya. hermoso Eso. CD, por cierto, lo Ujú. encuentran seguramente todavía en algún rincón. Muy, muy bonito ese primer CD, sí. Ujú. Entonces, y después de eso, ya estuvimos varios años con esto, que fue una experiencia muy, muy enriquecedora porque este grupo era parte de un grupo muy grande de ecologistas y gente que hace el bien por el mundo. Entonces fue una experiencia muy de comunidad, de tribu, fue un tiempo muy, muy especial. Pero bueno, como todo empieza y todo termina, un día se terminó ese ciclo de cielo y tierra y era un día en donde yo sentía que quería ahora pues experimentar algo distinto, independiente
de tener un director, un coro y alguien que pues guía todo el proceso. Entonces en ese tiempo yo tenía como 20 años, 21, yo creo. Entonces estuve unos años haciendo música con mi hermana, explorando diferentes cosas. Descubrí el arpa, que me hubiera encantado compartírselas esta vez, pero como nos acabamos de mudar a Valle de Bravo, nuestros instrumentos todavía no están aquí. Pero bueno, hay muchos. No me distraigas, men. Entonces, como en un dado momento, yo empecé a ir a Europa bastante, porque me gustaba mucho ir al yoga festival de allá, también de los Sikhs. Y en ese tiempo, como estaba yo experimentando sola, tenía una arpa chiquita, que tenía un estuche así chiquito, con tirantes de mochila. Entonces, como yo era muy aventada, yo no sé si porque mis papás me dieron alas así tan joven, pero yo sí fui muy aventada, así, yo voy a viajar y si no tengo dinero, pues hago un taller de pan o hago, no sé, cualquier cosa, ¿no? Entonces me pagaba mis viajes para ir a Europa, me iba nada más con el boleto de ida y para poder regresar, pues descubrí la onda de tocar música en la calle, que tenía yo, que sé, unos 20 años, 21 años. Y entonces me quedaba en casa una amiga que me prestaba su bici en Alemania, en Hamburgo, y me ponía mi arpa de mochila y me iba con la bici al centro a tocar. Entonces me sentaba en una esquinita y tocaba 3, 4 horas y con eso me juntaba mi dinero para volverme a regresar a México. Y entonces fue una experiencia muy importante también para mi vida porque eso me enseñó otra vez, como de lo que hablábamos al principio, esto del arte, ¿no? Del arte no es nada más hacer el esfuerzo de que lo que hagas te quede bonito para que los demás lo admiren, ¿no? Eh, y eso en la calle era bien claro. O sea, si yo nada más tocaba mis canciones como en automático, que sonaban bonito, no se paraba nadie. Y además yo iba mirando, ay, se parará alguien, me echarán dinero o no. Y cuando me olvidaba de eso y realmente me conectaba con lo que estaba haciendo, de pronto abría los ojos y estaba rodeada de gente. Y eso era así cada vez, o sea, sin falla. Entonces, eso fue una lección, una escuela muy grande de que para crear arte, o bueno, en este caso de la música y el canto, claro que puedes hacer música muy bonita y muy estética y muy virtuosa y tocar muy rápido y todo, pero si te falta, o sea, si nada más estás queriendo impresionar o algo, claro, a lo mejor impresionas, pero ahora sí que depende cuál es el camino que escogiste, pero el arte tiene, o sea, la música tiene ese potencial de realmente crear una conexión contigo mismo y ahí es cuando tocas algo en los demás, algo importante, algo que tiene que ver con su propia, bueno, con el espíritu, con el corazón, pero también con la misma creatividad de los demás, con ese espacio al que todos tenemos acceso. Claro, y en este sentido, a la vez, pues me recuerdo ahora de un dicho zen que aplica a esto, aunque está pues en relación a un arquero zen, porque dice, cuando un arquero zen apunta al blanco y tiene en la mente una medalla de oro, entonces pierde la mitad de su fuerza y de su concentración. Y esto, lo que acabas de decir, aplica perfectamente en esto, porque cuando realmente estamos al 100 con el blanco, o sea, con la música misma, con la conectividad, entonces se emana otra cosa. Y es ahí donde siento que empieza precisamente ese pontífice del artista que realmente transmita algo de regiones en donde se va conectando. Qué bonito. Eso ahí empezó. Ok. Y en ese proceso, pues en una de esas fuimos con unos amigos y con Deva, mi hermana, a Escocia, a un festival que nos invitaron
que es el Festival de Fringe, que sucede cada año, excepto estos 2 años pasados. Y Aquí hay otro cantante sí, tenemos, les que se llama presento a Tashi. Está está ladrándole a las gallinas. Bueno, sí. cálmate. Entonces, sí, entonces fuimos a este festival en Escocia, en donde pues conocí a Marcus, que es mi compañero, mi esposo, el padre de mis hijas, y pues ahora sí que ¿cómo se dice? Pues mi compañero en todo, mi cómplice en todo, ¿no? O sea, bueno, es con el que iniciamos un camino que ya llevamos un trayecto de pareja de 20 años y de haciendo música, pues casi también, en donde, bueno, nos conocimos y él es alemán, yo soy mexicana y estaba de viaje y, y al momento de saber que queríamos compartir la vida, pues la pregunta era, bueno, ¿cómo? ¿Nos vamos a vivir a Alemania o nos vamos a vivir a México? ¿Y qué hacemos de trabajo? Y ya sabes, todas las preguntas. Eh, y de pronto, bueno, yo estaba con lo de la música, que él también, como era actor, también estaba un poco en la música, él también en el tiempo, él creció en Alemania del Este, entonces en ese tiempo, cuando él era joven, en el tiempo que se cayó el muro de Alemania, él era un rockero, ¿no? De punk. Entonces, bueno, él ya estaba conectado con la música por ese lado y también por el lado pues, de la actuación. Y entonces se nos presentó como oportunidad pues de hacer esto juntos, lo cual yo intuitivamente sentí, bueno, como yo no estoy dispuesta, yo siempre he tenido como una urgencia muy grande de ser libre y yo no estaba, o sea, ninguno de los dos finalmente, yo no me quería quedar solo a vivir en Alemania al lado de mi esposo actor y él pues tampoco quería decir, ok, ya me voy a México al lado de mi esposa, lo que sea que yo fuera en ese tiempo. Entonces era así como, bueno, pero hay mucho amor y queremos estar juntos. Entonces, bueno, la música de pronto se presentó como un regalo y como un puente que nos ayudó pues, a unir nuestros mundos, no solo a unir, más que unir nuestros mundos, a crear nuestro propio mundo independientemente de nuestros mundos. Y eso ha sido, pues sí, una experiencia increíble y también de muchísimo crecimiento, ¿no? O sea, durante toda nuestra trayectoria, pues claro, la gente nos ve como, wow, es el sueño hecho realidad y el sueño de la pareja y sí, pero que tiene su alto precio de crecer, de bajarle al ego, de Claro, y el encontrar tu inicio rol. el inicio tampoco no fue nada fácil. Ahí me No. recuerdo también pues también anécdota que quiero contar, pero antes de esto, un pequeño rewind, un poquito antes que incluso que conociste a Marcos, ya después de estar con Cielo y Tierra, de repente se te ocurrió de hacer un disco tú solita. Yo me acuerdo que andabas aquí con esa grabadora, ese Tascam. A ver, tú tócame unos tambores, tú cántame esa línea, Así. tú esto y lo otro. Hiciste un disco realmente hermoso que se llama Amanecer, ¿verdad? Sí, Entonces, no solamente hiciste las grabaciones, sino después te metiste en un estudio durante muchas horas para hacer toda la masterización y completar el disco tú solito, ¿no? Eso también fue una hazaña de hacer que nació de esta necesidad de realmente hacer algo. Y la otra anécdota ahora es cuando ya, creo que fue ya con Spirit Voyage, con esa compañía de disquera que trabaja pues desde el Kundalini Yoga y tú habías cantado ya en algún evento del solsticio ahí, entonces dijeron, pues esta tiene con qué, le vamos a ofrecer para que haga un disco con nosotros.
y te fuiste ahí, creo que también fue Los Ángeles, pero ahí ya conociste a Marcus. Y entonces iban a hacer disco y ustedes habían dicho, pero lo queremos hacer juntos. Entonces tú, no sé qué, todavía bastante joven, le dijiste al director que, ¿sabe qué? Es que yo quiero cantar junto con mi novio. Y pues, ¿y quién es tu novio? No, pues de Alemania y es un actor y estuvo en una banda rock, etcétera, ¿no? Tal cual. Bueno, ¿y eso qué? ¿No? No, y además quiero que me lo traigan desde Alemania y le pagan su boleto y todo esto, ¿no? Y el director dice, ¿qué? Esta todavía ni empieza y ya tiene aquí exigencias. Pero fuiste tan firme que se convencieron y finalmente, bueno, haces mi versión de la historia y después, pues, ok, bueno, pues vamos a intentarlo. Entonces le pagaron el boleto, vino a Los Ángeles, lo metieron en el estudio para ya hacer la primera grabación y en esto sale el director y dice, este no sabe cantar en estudio y grabar en micrófono. Entonces fue toda una situación que habían que resolver entre sí y lo resolvieron de una manera con una decisión firme, total, es que vamos a cantar juntos, sea lo que sea. Entonces, entrénenmelo. Sí. Y salió este primer disco que creo que fue Flores. ¿No? Mm, Esa anécdota la recuerdo mucho. sí, 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 sí. Sí, pues yo siempre he tenido muy mi manera de hacer las cosas. No se puede, entonces sí se puede. Pero bueno, ese es, sí, no sé, eso es algo que, no sé por qué es así, pero siempre he buscado así. Sí, no sé, es lo que hablaba hace rato, ¿no? No es nada más que el arte me ha dado eso, pero es que hay mil maneras de alcanzar. Eh, Esa anécdota me recuerda un poquito una historia de una amiga mía que vive en Zion National Park, que en un momento, ahorita les va muy, muy bien, porque es el parque de los más visitados en el mundo y les va muy, muy, muy bien. Pero hubo un momento en que estaban en una crisis muy fuerte económica, muy, muy fuerte, y estaban con una demanda y bueno, así como, pues con el susto, ¿no? Y entonces estaba ella con un maestro, un mentor espiritual y diciéndole esta preocupación y él le dice, a ver, este cuarto, como un cuarto, una sala, le dice, a ver, quiero que cruces esta sala en 50 diferentes maneras, ¿no? Entonces, y lo hizo. Y claro, después de eso, no, o sea, se te abre la mente cuando crees que nada más hay un camino, pero no, nunca solo hay un camino. Entonces, bueno, un pequeño paréntesis en cuanto a esa anécdota. Y bueno, para mí era una urgencia total y una claridad total de hacerlo así, porque yo sabía que o agarrábamos ese camino juntos o probablemente no iba a funcionar. Entonces, para mí era una cosa de una decisión de vida, no nada más de, o sea, era una decisión de un camino. Eh, Fue muy importante. Y gracias a, pues sí, gracias que pudo suceder así. Y entonces ya hicimos nuestro primer disco y empezamos a hacer conciertos chiquitos. Empezamos de cero nosotros, de cero, de cero. También juntos hicimos música en la calle. Hicimos esa experiencia, empezamos sin un peso, también pidiendo prestado para ir a un lugar en donde luego hacíamos cosas, temazcal, cantos, círculo de cantos, para podernos regresar y comprar comidita y bueno, así, ¿no? Y bueno, fue increíble porque la trayectoria, pues al principio era el reto encontrar cada quien su lugar y su lugar de operación, digamos, ¿no? Eso creo que es porque muchas parejas pues, no logran atravesar un camino así porque como que son sobre todo si no está claro desde el principio, hay como esa lucha de, pues, de egos, ¿no? De no, pero este es mi lugar y esta es mi posición y yo sé hacer esto y como al principio había mucho este acomodo del lugar de cada quien y pues nos costó bastante tiempo como encontrar
la posición de cada quien. Además, después tuvimos hijas. Alina nació bastante pronto. Entonces, pues ya encima de estar empezando apenas nuestra carrera, vinieron las hijas al mismo tiempo, lo cual fue también un gran reto y un gran regalo también, eh, que pues para malabarear un poquito más para hacer malabares, ¿no? Nuestros dos países, hijas, disco, música y la supervivencia, ¿no? Entonces eso de caminar el cuarto de 50 maneras, pues sí aplicó en nosotros desde el principio. Así como, bueno, ¿ahora qué hacemos y cómo le hacemos? Porque nadie empezó con así, o sea, llegando, no, pues yo tengo este trabajo y con eso vamos a sobrevivir, no, no, nosotros empezamos desde el principio. Y Sí, y ahí recuerdo también el momento de como ya se hizo el primer disco y era muy bello ya ese primer disco, entonces ya también otras personas se empezaron a fijar en ustedes y una de ellas era Snatam Kaur, la top cantante en ese tiempo en Kundalini Yoga, y los invitó a una gira para que ustedes abrieran sus conciertos. ¿No? Ya después recuerdo, pues ya empezaron con sus propias giras, sus propios conciertos y además ya con varios otros discos y después recuerdo también en una reseña se decía, bueno, en este mundo de las canciones que tienen que ver con la espiritualidad y los mantras, etcétera, hay tres cantantes en el mundo y están en el mismo nivel. Una era Snatam Kaur, la otra Deva Premal y la otra Mirabai Seiba, ¿no? Entonces ya pronto lograron también un nivel de precisamente desde este espacio interior de compartir y empezar con giras en toda América, ¿no? Todo Norteamérica, Suramérica, Argentina, en muchos países de todo el continente, en Europa, recuerdo que llenaron la catedral de Barcelona, ¿no? O llegaron a Rusia, incluso hasta China, ¿no? Con sus canciones y sobre todo pues como hubo una conectividad, no nada más como la admiración hacia qué bonito, como dijiste antes, sino precisamente esa transmisión que realmente empezaba a cambiar vidas, ¿no? Yo he escuchado muchas historias de gente que no, desde que conozco esta música y la canto yo en la mañana en la regadera, no me decía una, porque me llena, me transforma. Entonces ahí vimos como que, claro, lo bien hecho también, la capacidad de Marcus de hacer los arreglos, de realmente estarse enfocando mucho en la parte creativa de la composición, etcétera, y conjuntamente contigo, más los textos que tanto que ustedes produjeron como de importantes sabios como de Rumi y como también de Khalil Gibran, etcétera, pero todo con un sentido, todo con un enfoque para elevar. Entonces, esto fue una parte importante y después también lo combinaron con los retiros que siguen haciendo hasta la fecha, ¿no? Es más, de ahí tomé también un poco el nombre, porque el Samadhi Ocean Retreat en Corfu, en Grecia, o el Samadhi Mountain Retreat en Francia, o aquí en Zion, en el parque que dices, ¿no? Entonces, bueno, pues ya era una proyección para precisamente transmitirse a las demás personas desde su vida, no desde solamente los artistas, sino desde su vida y junto estaban creciendo ya las hijas. Y tú ahora, como, bueno, pues aquí tuve a Alina hace una semana aquí haciendo su último examen de la prepa para poder en Estados Unidos entrar en universidad y nunca ha ido realmente a la escuela. Solamente ha estado pues en el homeschool contigo y viajando por todos lados y incluso pues una chica con una tal claridad de que me impresiona porque pues sí, ya hice mi último examen, qué bueno, pues ahí tengo la puerta abierta, pero si lo hago o no, la universidad ya no tiene tanta importancia, pero hice lo que quise hacer e incluso cuando realmente trataron, ahora que empezó el COVID en Irlanda, que entrara en una escuela, bueno, pues entró, enseguida vino el COVID, ya no pudo,
y después como medio la abrieron otra vez, ella se fue allí y se dio cuenta es que aquí no aprendo nada, porque estos chavos no saben para dónde van, ¿no? Entonces, realmente, pues tantas formas, porque la educación precisamente es parte, porque si hablamos de ciencias sagradas, estamos no hablando nada más de astrología y cábala y enagrama, etcétera. Estamos hablando de tantas formas de realmente elevar nuestras vidas hacia un sentido superior, y el arte y la educación de los niños son dos cosas tan integradas, porque hoy en día, miren, todos los gobiernos pues quitan presupuesto al arte y a la cultura nada más por cuestiones de meterle más en la economía, y creen que con esto lo van a resolver. Todo un gran error. Y entonces seguimos con esa polarización masculina, cerebro izquierdo, todo concreto, todo externo, todo es tener, etcétera. Y la parte profunda, interna, intuición, espiritual, arte, visión, pues se queda corta. Pero por eso esa nueva generación que lo tiene claro, porque la Alina también, bueno, aparte de que toca hermoso el violín, habla 4 lenguas perfectamente bien, ¿no? O sea, y nunca ha ido a la escuela. Entonces, toda esa experiencia en conjunto de estar viajando por todo el mundo, dando los conciertos con las hijas y a la vez darles pues su homeschool, entonces pues ahí hay una gran, gran creatividad también, ¿no? Sí, ha sido un camino con mis hijas muy de mucha riqueza y a la vez de mucho reto y mucho desafío también y de crecimiento, pero también de mucha cosecha. Eh, yo, bueno, como ya hablamos hace rato, para mí la escuela fue pues un poco traumatizante, me quedé un poquito traumada de, no sé, hasta en ciertas cosas todavía se refleja como una cierta inseguridad o falta de autoestima o algo así, o sea, en ciertas cosas se refleja todavía, aunque bueno, igual creo que ya superé muchísimo de eso, nada más son como detallitos inconscientes, pero cuando se trató de decidir, cuando mis hijas, cuando Alina empezó a tener 6 años y ya era momento de decidir, pues bueno, nos establecemos en un lugar para que vaya a la escuela, adentro de mí había un no, así un rotundo no, por varias razones. Una, por la experiencia que yo tuve y que yo no quería ofrecerle o exponerla a nada de eso. No me interesaba en lo más mínimo, porque yo a los 15 años, cuando me salí de la escuela, hice una decisión. Yo decidí, claro, ahorita suena, bueno, a una niña de 15 años o a lo que sea, pero yo decidí nunca más, y bueno, ahorita ya no es así, pero decidí nunca más aprender algo en esos términos, en esa estructura, ¿no? Y me rebelé y entonces cada cosa que tenía como esa estructura, de que estábamos en un salón escuchando a alguien o aprendiendo algo, yo me dormía, me ausentaba y me iba. O sea, como ese sistema de aprendizaje para mí no funcionó, de aprender cosas de memoria por ninguna razón, ¿no? Para nada funcionó. Y creo que ese sistema para muchos niños no funciona. Para algunos tal vez sí, pero para la mayoría no, porque los niños son de, o sea, la niñez es un espacio de descubrir, de oler, de probar, de tocar y no de aprender desde la cabeza. Eso es algo que tal vez cuando somos más grandes nos funciona, pero aún así creo que desde niños tenemos que tener un contexto de, bueno, ¿por qué lo aprendemos o por qué eso es importante para uno, ¿no? Y lo que existe en este momento en las escuelas, y esto desde hace mucho tiempo ya, es que aprendemos una bola de cosas que jamás se vuelven a usar y que nadie sabe ni por qué ni para qué. Entonces, yo por mi experiencia de la escuela, como que eso lo tuve muy claro, que yo no iba a exponer a mis hijas a eso, pero después, como yo había hecho ese decreto de que yo ya no voy a aprender, entonces cuando me llegaron los libros, que pedí unos libros Waldorf para pues, tratar de educar a mis hijas y me empecé a confrontar con tener que leerlos, así como, ay, ok.
pero pues lo tenía que hacer, porque si no, bueno, hubiera podido escoger Unschool, pero no se podía porque estábamos en tanta desestructura en nuestros viajes que tenía que ofrecerles a las niñas un poco de estructura, algo de contenido, aparte, o sea, más bien algo de contención, aparte de todo el relajo en el que vivíamos. De ahora vamos acá, ahora vamos allá, ahora vamos con esta gente, ahora con esta otra, y ahora conciertos, y ahora un festival. Y si no les daba a las niñas un contexto, una contención, pues yo misma sentía cómo se nos desparramaba la cosa, ¿no? Entonces yo dije, no, esto lo tengo que hacer, no me queda de otra. O sea, si yo quiero mi libertad y quiero seguir el camino que estoy caminando, tengo que hacer esto. Y no es una opción. Y además no quiero quedarme a vivir en un lugar, mandar a mis hijas a la escuela, no quiero revolverme con ese sistema que a mí no me funcionó. Entonces yo tenía varias razones radicales para hacer, o sea, teníamos los dos, Marcos y yo, razones radicales para hacer esas decisiones. Y entonces, pues bueno, empecé a leer y eso fue algo que, pues primero me costó muchísima resistencia, porque por el decreto que yo había hecho y poco a poco, a veces leía un texto así y lo tenía que leer 5 veces antes de que me entrara, ¿no? Porque mi mente estaba cerrada, ¿sí? Entonces, bueno, diciendo esto, se imaginan el camino que ha sido para mí, pues abrirme a todo este conocimiento del mundo, bueno, y el sistema Waldorf que es tan rico y que tiene tanta riqueza en cuanto a la historia de la humanidad, eh, o sea, la historia y también toda la mitología de la humanidad. Entonces lo ponen como en orden cronológico. Rudolf Steiner lo puso así en un cierto orden que acompaña el proceso de desarrollo de los niños, de la psique, de las emociones. Entonces, todos estos arquetipos, historias, cuentos, acompañan estos procesos. Y eso para mí, bueno, me fui dando cuenta de todo esto que para mí fue como un abrir de ojos que jamás lo hubiera tenido si no hubiera hecho esta decisión de realmente atestiguar de muy de cerca el proceso de un ser humano, el proceso de cómo se van abriendo los diferentes canales, ¿no? Los diferentes campos en un ser humano. A qué hora se empieza a entrar más el intelecto, a qué hora se empiezan a entrar las emociones, cuándo se pueden mezclar esos dos y cómo los arquetipos le hablan a los niños así, ¿no? De procesos, por ejemplo, a los 9 años hay un cambio, bueno, hay varios ciclos de cambios muy fuertes. A los 9 años hay un ciclo, un cambio muy fuerte que es cuando los niños por fin se dan cuenta de que ya no están en la burbuja de los sueños y de la matriz, de la madre, de los papás, con donde están completamente contenidos. De pronto se confrontan pues, con la hostilidad del mundo y de sus propias emociones y de sus propios, de lo que dicen, ¿no? Y se empiezan a dar cuenta de que todo eso tiene consecuencias, consecuencias para ellos mismos. Y es un shock y se sienten como, pues les da miedo, o sea, es un salto que es difícil para ellos, ¿no? Y yo, o sea, si no hubiera estado metida en esto, jamás me hubiera enterado de eso y jamás hubiera podido acompañarlo de la manera que lo pude acompañar. Entonces, y eso lo acompañas eso con las diferentes mitologías. Por ejemplo, en ese caso, suena chistoso, pero además de leer de muchas diferentes culturas también, en esa edad leímos un poquito de la Biblia y el arquetipo es pues Adán y Eva en el paraíso, donde está todo a la mano, el árbol de las frutas y todo está perfectamente y de pronto cuando prueban la manzana de la vida, pues, y que los echan del paraíso, es cuando de pronto ellos El tienen que empezar conocimiento, a hacer su ropa, exacto, del conocimiento. Ellos son, cerebro se izquierdo. corta, dicen que se corta. A ver, sigo hablando, a ver, ¿tú sí me oyes bien? Yo te oigo perfectamente bien. Ah, qué raro. Bueno, entonces no ha de ser yo. Ah, ya está bien, dice. Ok. Entonces, ajá, del conocimiento. Entonces, de pronto es cuando
cuando ellos tienen que empezar a sembrar su propia comida, hacerse su propia ropa, hacerse su casa, y esto en arquetipo para esa edad es eso, ok, yo tengo que empezar a ser responsable de, de mis actos, de lo que digo, o sea, como que empiezan a relacionarse con el mundo externo. Y sí, está bien, estoy mirando. Y para mí eso fue como, sí, ha sido una experiencia, bueno, eso y mucho más, ¿no? Cómo acercarme a los teenage años, a la adolescencia, o sea, este sistema de, bueno, por un lado, el darles escuela en casa me ha acercado muchísimo a ellas y me ha enseñado muchísimo del desarrollo de un ser humano desde el principio, que ha sido algo que no cambiaría por nada, es una experiencia que híjoles, que es algo de lo que podría hablar horas porque siento que mucho nos perdemos de la oportunidad de vivir la experiencia o sea, traemos seres humanos al mundo y la gente los lleva al maternal al año, ¿no? O sea, ¿y entonces para qué? Claro, porque trabajas, porque no se puede, bueno, pero yo sí siento que, o sea, no todo el mundo tiene que hacer homeschool, ni puede, es un lujo que yo tuve, que bueno, no fue lujo porque fue mucho trabajo, pero, o sea, fue, digamos, mi parte del trabajo dentro del conjunto de trabajo que teníamos como familia, como pareja, pero, pero por lo menos sí conscientemente, o sea, si no hay de otra que mandarlos a la escuela, por lo menos sí conscientemente abrir espacios de realmente conectar o de estudiar toda la psique de un bebé desde que es chiquito, o sea, aprender de lo que es un ser humano y de aprender de cómo nos podemos acercar a nuestros hijos, porque creo que eh, el mundo está hecho, el desastre que está hecho mucho por eso, porque hemos perdido el contacto entre nosotros y nuestros hijos y muchos pues muchos adultos que eran hijos de situaciones rotas, no con malnutridas, digamos, pues están perdidos. O sea, la humanidad está completamente perdida. ¿Y cuál es la raíz? Pues esa es la raíz, que no ha habido amor, que no ha habido la contención, que no ha habido el conocimiento de acompañar pues esa edad de nacimiento a una cierta edad que es tan delicada, ¿no? Y sí, es un tema que me apasiona muchísimo por la trayectoria que llevo con mis dos hijas, con una de ellas, como dijiste, pues ya tiene 17, ya hizo su prepa abierta y está lista para la aventura que sigue. Por ejemplo, ahorita estamos viendo qué va a hacer, pero mientras pues se mete a cursos, por ejemplo, hizo un curso de masaje contigo, en donde pues, bueno, hay que aprender de todo. Yo también me la defendí a los 15, 16, 17 con masajes, o sea, yo nunca trabajé para alguien en una oficina o en algo, nunca, ni una vez. Yo todo el tiempo hice lo que se me ocurría, me inventaba cosas, ¿no? Y yo realmente en este mundo, así como está, pues son las herramientas que le quiero dar a mis hijas y que sí, ya las empiezo a ver en Alina. Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla y cómo sigue, pero por lo menos, pues sí, es una niña que hasta le da pena decir que tiene 17 porque cuando la oyen hablar creen que tiene pues, 20 por lo menos, ¿no? Y entonces cuando dice que tiene 17 la quieren poner en ese rango de chavos desmadrosos, pachecos o yo qué sé, y ella no está en ese lugar. Claro que le gusta experimentar, pero no es eso lo que ella es, ¿no? Entonces, Sí, y así. esto también me recuerda precisamente todas estas iniciativas que están surgiendo por muchos lados, porque aquí tuvimos hace poco un fin de semana donde invitamos para un conversatorio acerca de alianzas para un mundo mejor, ¿no? Y crear redes de conciencia creativa. Y bueno, pues apareció también una chica que inició una escuela que tiene las siglas de LIFE, ¿no? LIFE. Y estas siglas representan Love Intelligence for Evolution.
amor, inteligencia para la evolución. Y realmente me impresionó el programa que tienen como 60 niños, los padres se tienen que involucrar totalmente, están en la Ciudad de México todavía, pero Ujú. es un programa que realmente puede salir a muchos lugares y comunidades. Y por ejemplo, estos niños, si tienen niños chicos, creo que son como entre 4 y 10 años, y estos niños desde ahí están expuestos en forma de jugar y en forma de, sobre todo con el arte y con la naturaleza, están expuestos diariamente a 5 lenguas, por ejemplo. Están expuestos Guau. diariamente a ya la tecnología avanzada digital. Están expuestos diariamente incluso de la parte empresarial, pero sobre todo están expuestos al arte, a la música, a la creatividad, están expuestos a la naturaleza en diferentes maneras y incluso, bueno, aquí eso es un paréntesis que tal vez no es el principal enfoque, pero estos niños, porque los padres tienen que involucrarse, no son maestros normales de la pedagogía como los conocemos, pero tienen sus reconocimientos a la vez en la Secretaría de Educación. Pero, por ejemplo, muchos de estos niños les enseñan en poco tiempo incluso sus percepciones extrasensoriales, así que son capaces de, con los ojos vendados, poder leer, ¿no? En fin, Wow, eso wow. puede impresionar y tal vez no es lo más importante, pero esto nos habla también de es que todo el ser humano tiene unas facultades extraordinarias y lo que decías también de esa Matrix, ¿no? Matrix, la primera es el útero adentro y se define en ese sentido Matrix con un lugar donde hay seguridad, donde hay nutrición y donde se conoce la siguiente Matrix. Y como dijimos antes ya, la siguiente Matrix es la madre, por eso el feto lo conoce a través de la voz. Y esto dura hasta los primeros 7 años, aunque hay una segunda gestación después de los 9 meses, cuando empiezan a gatear y explorar, pero la referencia es la madre principalmente. Pero de ahí ya exploran la siguiente Matrix, que es madre tierra, es los 4 elementos, entonces todo va a la boca, ¿no? Y el lodo, y quieren tocar y sentirlo todo en estas, y muchas veces esta matrix nos la brincamos porque los queremos forzar de entrar en el pensamiento abstracto que es el que nos va a dar la seguridad, la economía y todo eso. Y entonces hacemos un parto prematuro y la gente, estos niños, no logran conectar suficientemente con el mundo tal como es, con la tierra, con los elementos y por lo tanto, en ese sentido, pues se crea mucha inseguridad. Y después, claro, viene ese mundo también pues intelectual, el abstracto, el leer, escribir y claro, así como lo que tú nos platicaste ahora, ¿no? Desde el mundo del arte, de la imaginación, de la fantasía, del cerebro derecho, darse cuenta es que sí es necesario también aquello que es estructurado, pero como hoy tenemos un mundo donde lo estructurado prevalece totalmente, absorbe casi todo. Entonces, ese balance es algo hermoso y ahora enfoco en esto y a la vez aprendo la razón y lo concreto y los números y la matemática y todo eso y empiezo a tener un balance en todo ese aspecto. Entonces, claro, no tenemos que irnos, o sea, si hablamos de ciencias sagradas, no tenemos que irnos nada más a lo esotérico y las pero también por eso se llaman ciencias sagradas, porque es una ciencia, eso es de cerebro izquierdo, es concreto, ¿no? Son realmente también cálculos. La música misma, como vamos a ver mañana, tiene su parte de sentirla, ¿no? Emocionalmente y recordarnos cosas, pero también cada música es una pieza arquitectónica que tiene su matemática y los tonos, la manera como suben y bajan, tienen su parte matemática y cuando con los 2 hemisferios podemos percibir, escuchar la música, entonces la sentimos y nos evoca emociones y recuerdos y a la vez la analizamos, entonces se crea un balance, los 2 hemisferios trabajan conjuntamente y ahora podemos comprender
realmente el mensaje, la sabiduría profunda de la música y del arte y de todas las cosas. Y los artistas de la nueva era, conscientes de esto y habiendo ya pues adquirido un balance, ahora también son capaces de transmitir eso a través de sus creaciones hacia las demás personas que son referencias de equilibrio y de balance. Y esto, claro, eso son las nuevas ciencias sagradas, porque tenemos algunas otras también. O sea, tenemos las cosas tradicionales antiguas, pero en ese tiempo se están generando, y claro, el arte no es nuevo, pero la forma de cómo acercarnos conscientemente al arte, eso sí va a ser nuevo, va a ser de una manera mucho más consciente y cada vez más artistas recurren, aunque en su interior, en su intuición, muchos ya lo han hecho desde siempre por el gusto simplemente estar con el arte. Entonces, pues en ese sentido de cómo entiendes tú también ese de ser artistas de la nueva era, además junto con la educación en la nueva era, que es una educación nueva, aquí también tenemos la posibilidad de que se crea una comunidad, una como lo llamaba el maestro de la Ferrier, las colonias acuarianas espirituales, o sea, con un sentido de un Mm. desarrollo holístico, integral en todos los elementos, que empieza desde luego en primer lugar con esa educación de los niños en esta forma balanceada. ¿Tú cómo ves toda esa posibilidad? Yo siento que es muy curioso que estemos viviendo ahorita lo que estamos viviendo desde hace 2 años. Muy interesante toda esta situación en donde en un momento se cerraron escuelas, se cerraron trabajos, se cerraron tantas cosas, en donde bueno, es un tiempo que nos ha retado otra vez a eso, a caminar el cuarto en 50 diferentes, o intentarlo en otras distintas maneras. Siento que a alguna gente se le han cortado las alas y han quedado muy limitados y asustados. Y hay otra gente que al revés, que se les ha abierto como toda una nueva gama de posibilidades. Y sobre todo en cuanto bueno, a los niños, por ejemplo, hay mucha gente que en lugar de amarrar bueno, estamos con la escuela en la computadora, muchos pues sí tuvieron que ir por esa vía, pero muchos otros que tenían muy claro que por ahí no va, pues iniciaron otro tipo de encuentros con otras familias, con otros niños, y siento que, como lo que acabas de contar, y siento que este tiempo nos ha retado pues a ir a lo esencial, a deshacernos, a ver lo que nos, tanto relaciones como hábitos o cosas que ya no nos sirven, que ya no sirven a nuestro propósito de vida, a deshacernos de todas esas cosas y a enfocar en lo que es importante. Y en ese sentido, eh, pues han surgido cosas muy bonitas eh, en cuanto a eso. Y en cuanto al arte también y a los niños. Es decir, nosotros que no paramos de viajar desde que empezó lo de la pandemia, nos mudamos de casa 3 veces desde que empezó la pandemia. Y bueno, entonces hemos podido experimentar diferentes partes del mundo en esta situación, en esta crisis mundial, ¿no? Diferentes acercamientos, diferentes posturas ante la situación. Y algo que hemos visto que ha sido muy bonito es que en diferentes partes del mundo nos hemos encontrado con pequeños huevitos de gente que quiere mantener la libertad y la naturalidad para sus hijos, que quieren juntarse a hacer arte, eh, bueno, hacer arte en el sentido de, bueno, cocinemos juntos, vamos a hacer una noche de poesía, vamos a hacer eh, yo qué sé, siento que en este tiempo algo que, en todos los tiempos, pero en este tiempo algo que nos está llamando muy fuerte, o por lo menos ese es mi lenguaje, pero creo que varios lo compartimos, muchos lo compartimos, es
pues sí, crear pequeñas comunidades, porque ahora que estamos en esto de la globalización, de que todo mundo tiene que hacer lo mismo, eh, pues sí, o decides ser parte de esa gran masa enorme en donde haces lo mismo que todo el mundo, o decides, bueno, a ver, realmente eso es para mí, eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo quiero para mis hijos, o sea, donde nos cuestionamos, nos hacemos esas preguntas y, y tomamos el valor de tomar iniciativas para crear pues los mundos no alternos, sino que pertenecen también a este mundo, pero que son los mundos que nosotros queremos caminar, queremos explorar. Y entonces creo que está sucediendo, sigue sucediendo esto de, de crear comunidades más pequeñas, pero más enfocadas en lo esencial, ¿no? Mm. También siento que mucha gente ha perdido amigos, ha perdido la relación con su familia por decisiones que han hecho y decisiones que no han hecho y yo qué sé. Y ha habido mucha separación también, pero a la vez ha habido mucha unión de las conexiones que sí son nuestras conexiones y siento que ahorita es un tiempo de crear esas alianzas muy fuerte para nuestros hijos también, de, de ver a ver qué realmente, cómo puedo realmente nutrir a esta nueva generación de la mejor manera y a nosotros mismos. Entonces, eh, sí, yo siento que el gran potencial de este gran desafío que estamos viviendo en este tiempo es encontrar nuestra familia, nuestras familias espirituales, creativas, artísticas, eh, y realmente invertir en ellas, ¿no? Por eso nosotros con todo y pandemia seguimos haciendo nuestros retiros, o sea, los hemos hecho, los hicimos, el de Corfu no, porque no queríamos, o sea, tenemos respeto por las decisiones de cada quien en cuanto a todo lo de la pandemia, pero nosotros no queríamos imponer ninguna restricción en nuestros retiros. ¿Por qué? Porque eh, queremos apoyar la, la, pues la claridad de cada quien, la claridad de cada quien de querer caminar esta vía o esta vía y no queremos hacer diferencias en ese sentido. Y eso es algo que ha definido mucho este tiempo, de, ay, tú sí, tú no, tú eres esto y tú no eres esto. Y eso es algo que ha traído mucha separación y lo que nosotros hacemos, más que eso, más que una música que pues sí es hermosa y todo, y es, es como un hilo que hila corazones, que hila personas, que sin distinción, o sea, donde realmente nos podemos encontrar en el espacio de la música. El espacio de la música es un espacio que está fuera del tiempo y el espacio real, o lo que consideramos real en este mundo, digamos. Es un Eso. espacio en donde puedes entrar del color que seas, con la historia que traigas, y puedes compartir un espacio con todos los demás. Y eso es lo que nosotros estamos sembrando, cultivando desde todo este tiempo. Y el hecho de incluir a nuestras hijas en esto, bueno, por un lado ha sido importante para nosotros, por ellas, para marcarles ese camino o sea, ellas conocen eso, como decías, hablan 4 idiomas y conocen muchísimas culturas, saben vivir en el primer mundo, saben vivir en el tercer mundo, saben comer muy bien o comer muy sencillo, o sea, saben hacer todo eso. Y eso es, pero también porque hay un cliché que se ha creado mucho en los mundos espirituales, ciencias sagradas. No lo digo mencionando este encuentro en particular ni nada, pero en general creo que es algo que viene del tiempo en donde todo lo espiritual empezó a venir al occidente, en donde pues, todos los papás, sí, vamos a ser espirituales y los niños quedaban olvidados por ahí, ¿no? Entonces todavía existe esa tendencia de pronto de, yo sí, mis prácticas, mis cosas y mi sagrado, y los hijos, pues nada, van a la escuela, comen chatarra,
no tienen ningún tipo de real conexión emocional con los papás porque pues, no hay herramientas y es un desastre realmente. Entonces, otra de las razones que a mí me ha parecido importante caminar este camino que no ha sido fácil con las niñas es justo para darle esa oportunidad a los que están alrededor de nosotros y ese ejemplo y esa posibilidad, o sea, que vean que es posible y que es posible vivir en, ven, asómate tantitito. Ven. Ay, sí, aquí está Pemita. Hola, opa. No estamos en una conferencia. 12 años. En fin, nada más para saludar. Ya. Sí. Entonces, sí, mis hijas incluso, o sea, ahorita estamos en el mundo digital, ¿no? En donde todos los niños pues están fascinados con el teléfono y con el iPad y como que ya no saben qué hacer, otras cosas. Y con mis hijas he estado tan involucrada con ellas que sí tienen sus aparatos, pero los usan para oír música, yo qué sé. Alina ya está cortando películas, pero realmente ven, o sea, como que el camino que han caminado les da la oportunidad de todavía poder ver la belleza en las personas, la belleza en la naturaleza, pues lo que está afuera, ¿no? Lo que no Claro. está aquí adentro, lo que está afuera, la realidad, porque pues mucha la tendencia es de escapar de la realidad. ¿Por qué? O sea, la gente nos tendría que preguntarse ¿por qué? ¿Por qué la juventud quiere escapar de esta realidad? ¿Por qué? Esa es una gran pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué tus hijos están pegados al teléfono todo el día? ¿Por qué? ¿No? Pues Entonces, maravilloso realmente ese compartir de la experiencia. Ya se nos va terminando el tiempo también y quiero, me wow, recordó, sí, 1 hora y media casi ya wow. se va. Y recuerdo también una de las cosas que decía Torkom Sararyan, que para estos tiempos, para los siguientes 200 años, el canto y la música van a tener un impacto más importante en la sociedad que ahora tiene la química, la física y la matemática juntos. ¿No? Eso es una afirmación muy, muy interesante y que el cantante realmente no canta lo que canta, sino lo que es adentro. Eh, entonces, en ese sentido, creo que fue muy importante, pues también de que nos has revelado, pues esa parte de tu vida, quién eres. Y desde ahí, pues vamos a poder entender también más tu música, ¿no? Los que te van conociendo. Y bueno, pues quiero animar también a los que quieran hacer comentarios en el chat. Y bueno, pues si tú nos puedes o quieres compartir, aunque dices que no tienes tus instrumentos No, acá, tengo pero algo, tengo una sorpresita. una cosita. Ok, vamos a hacer esto y después todavía damos un poco de tiempo para, aparte de lo que puedan poner en el chat, si alguien quiere abrir el micrófono y preguntar algo, comentar algo, entonces pues adelante con tu sorpresita. Bueno, no tengo instrumentos, pero pues si quieren cierren los ojos y nada más voy pues, pues sí, tanto que hemos hablado del canto, ofrecerles un poquito de canto así del momento.
Yamawaye, Ayamayeda. Kuye mayawe, Mayawe, Mato, Ooh, yeah, 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 yeah. Ooh, yeah, my, ooh, ah, yeah, yeah, yeah. Ooh, yeah, ooh, yeah, 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 yeah. Ooh, yeah, 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 yeah. Y tengo otra sorpresita. Adelante. Ok, qué interesante. Pues muchas gracias y bueno pues desde luego la música de Mirabai con B grande Ceiba pues la encuentran en todos lados en el Spotify en iTunes y en diferentes fuentes hay muchos discos para los que se quieran conectar por ahí y bueno déjeme ver aquí si hay algo pues agradecen, pues ahí lo podemos ver también. Preguntan el signo y ascendente. Pero ya contesté. Ok. Creo Géminis que con no hay preguntas. Ajá. Y bueno. Y aquí, pues más que nada, este, pues algunos comentarios. ¿Hay alguien que quiera pues hacer alguna pregunta y para esto, bueno, pues le regreso el micrófono entonces también a Gina
Y bueno, pues aquí prácticamente nuestro conversatorio, eh, pues yo lo he disfrutado mucho. Muchas gracias, Gili, por... Ay, gracias a ti también por pues acompañarme, que en realidad yo pedí que me acompañaras porque yo necesito, pues más que presentar algo, me gusta pues compartir un momento con todos ustedes y qué placer, qué bonito platicar juntos acerca de todo esto que, bueno, pues nos hemos mirado muy de cerca y también pues tú has sido, pues sí, un gran apoyo y increíble base para pues todo lo que yo hice. Finalmente siento que también es una continuación de, pues sí, de tus sueños, de los sueños de mamá, pero en mi vida, o sea, en mi vida, la de Marcos, la de mis hijos, o sea, son nuevas vidas, pero es un hilo continuado y eso es algo que agradezco mucho, que Sí, agradezco así es, mucho. y yo también en su momento fui rockero, para los que no sabían, en los de como de 17 a 21 años, ahí andábamos en estas ondas, y, y sí, estaba divertido, y sí, realmente siempre, ¿no? Pues todo el mundo de la música, pues ha sido algo importante, y pues agradezco también este regalo de Dios por estas hijas artistas en ese sentido. Y de hecho ahora en Semana Santa pues aquí Deva va a hacer un trabajo del corazón de la voz, Kili va a hacer un trabajo con niños y jóvenes pues justo después Sí. de Semana Santa, ¿no? Entonces en este estilo, en esta dirección pues estamos moviéndonos, y aquí en nuestro Yoga Art Ashram en las faldas del Iztaccíhuatl en México, pues en muchas hectáreas de campos y de bosques y de colinas. En fin, pues qué gusto de compartir esa parte y esa visión, y ojalá que también creamos estas alianzas entre muchos artistas de la nueva era. De hecho, tenemos ganas de retomar estos festivales de yoga y arte. El Yoga Art Festival, que se han hecho 8 veces ya aquí, ha sido una maravilla entre los instructores de yoga, la naturaleza, los conciertos, el teatro, la pintura. Todo esto se ha combinado, y con hermosos artistas que simplemente han prestado, igual como todos nosotros aquí en este congreso, han prestado su habilidad para elevar, para servir. Y esto es lo que queremos hacer aquí también. Nada más necesitamos organizar un nuevo equipo para armar la logística, porque no es nada fácil, cuesta mucho trabajo, pero lo vamos a hacer porque ha sido algo tan hermoso, y creo que nos puede dar una referencia también cómo el arte en la nueva era realmente es una vía importante a la trascendencia, y por lo tanto es una ciencia sagrada. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos y también eso, pues vengan a nuestros eventos si quieren, pues sí, vernos un poco en vivo y también inspirarse en estas formas de vida, que es que lo que compartimos en nuestros eventos, tanto en ISTAC, mi papá y nosotros, en el mundo y de pronto en ISTAC también son pues más que enseñanzas o algo así, es nuestro estilo de vida, es nuestra familia, es nuestra alegría por vivir y las cosas que nos gustan hacer y eso es lo que compartimos y es muy hermoso. Y, y también quería nada más decirles como última nota que pues eso, conéctense con sus hijos, por favor, abran espacios de profunda conexión, vean qué son los intereses de sus hijos, compartan las risas, las tonterías, métanse en el mundo de sus hijos, es de vital importancia. Les va a cambiar la vida eso y también ábranse un espacio de arte al día, escojan algo que siempre han querido hacer, pinten, canten, apréndanse una canción, es algo que nos abre una gama de otras posibilidades para movernos a través de la vida. Entonces, pues si les puedo dejar alguna tareita, les dejo esas dos y espero que nos encontremos en algún lugar pronto.
Y para más información de nosotros, bueno, istac.org y mirabaiseiva.com. Por ahí lo ponemos en el chat. Y bueno, mucho amor, fuerza y cariños. Bueno, muchísimas gracias.